más conocido como el doctor Valencia, médico residente en medicina interna. Y el doctor Uribe me pidió que les hiciera una clase de enfermedad renal crónica y de síndrome urémico. ¿Ya? Obviamente ustedes están en tercero, así que la clase va a estar más enfocada a la parte de signos, síntomas y ciertos tips que ustedes deberían saber o que van a ir aprendiendo con el pasar del tiempo. En general, la enfermedad renal crónica dentro de la semiología no nos va a dar tantos síntomas en las primeras etapas, no tantos signos. De hecho, la sospecha va a estar dada más por los antecedentes que tenga este paciente. Un paciente que es hipertenso de larga data, un paciente que es diabético que no se controla bien, un paciente que sufre de dislipidemia, un paciente o una paciente que ha tenido infecciones a repetición desde la infancia, puede terminar en una enfermedad renal crónica. Y eso también es importante porque dentro de la semiología también están los antecedentes del paciente o la historia remota de este paciente. ¿Ya? Entonces, como parte inicial de la clase, vamos a tener que saber que los riñones dentro del organismo van a mantener la homeostasis del cuerpo. O sea, todo lo que son los líquidos intracelulares van a estar regulados por estos dos amigos llamados los riñones. Y esto va a permitir que tanto el volumen de estos líquidos como el pH y la composición de los mismos, todos se encuentren dentro que se encuentren siempre estables, ¿ya? Como para entenderlo de una mejor manera. Ahora, como todo órgano, estos pacientes, estos riñones, van a poder tener una enfermedad crónica. Crónica, y esta palabra quiero que les quede muy en claro y muy en la mente. Irreversible. ¿Ya? La enfermedad renal crónica, cuando ya está establecida, por lo general va a ser irreversible. No la vamos a poder revertir, sobre todo en etapas finales. ¿Ya? Más adelante veremos ciertas cosas que podemos modificar en los pacientes o ciertas cosas que debemos preguntar o saber de los pacientes que van a ser modificables para evitar la progresión de esta enfermedad renal crónica. Pero ya sacar al paciente de una enfermedad renal crónica ya establecida, sobre todo con cambios morfológicos, va a ser muy difícil. Entonces, ¿cómo yo defino una enfermedad renal crónica? ¿O cuáles son los dos criterios que yo debo tener en mente cuando tengo un paciente con enfermedad renal crónica? Que este paciente va a tener un daño estructural renal. O sea, este riñón en su estructura ya va a estar dañado. Su unidad funcional o las nefronas van a estar tan dañadas que ya no va a provocar o a ejercer su función. Desde el punto de vista fisiopatológico, el daño renal se va a definir como la incapacidad del riñón de mantener la homeostasis dentro del cuerpo humano, ¿verdad? La segunda característica o el segundo criterio que ustedes tienen que tener presente y que es como más palpable es la caída de la velocidad del filtrado glomerular. Esta caída tiene que ser menos de 60 ml minuto, ¿ya? Pero aparte, una cosa que va a ser importante es que tenga una duración de más de 3 meses. Esta es una condición sine qua non. Por eso también se la subrayé y se la puse, bueno, no en negrita porque está en blanco, pero como más recalcada, ¿ya? 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque yo también puedo tener un paciente con una enfermedad renal crónica, o una enfermedad renal, o con una alteración, de su función renal, con una causa reversible, que yo puedo mejorar en 1 mes. Un ejemplo, vino un paciente hipertenso, diabético, con una ITU. Ese paciente viene con una velocidad de filtrado de 40. Este cuadro comenzó hace 1 semana. ¿Este paciente está en enfermedad renal crónica? No está en enfermedad renal crónica, por supuesto que no, porque yo debería a este paciente manejarle su infección de vías urinarias y probablemente a los 3 meses, si yo le hago un nuevo control de creatinina, ese paciente va a tener posiblemente incluso más de 60 ml minuto. Entonces yo estoy mejorando una causa reversible. ¿Ya?
El daño renal se va a definir como el daño tanto en la estructura del riñón con o sin disminución de la velocidad de filtrado glomerular. ¿Ya? Este daño renal lo vamos a poder observar dentro en dos cosas principales. Una, cuando existen daño en la anatomía, en las anomalías anatomopatológicas, que esto generalmente se ve en los pacientes cuando se biopsia, cuando hay una biopsia, o el paciente post-mortem, que ya encontramos daños en la histología del riñón. Y los otros son los marcadores del daño renal, que esos sí los podemos observar, o pueden ser tangibles, y que esos los vamos a tener realmente a través de exámenes. Todavía no podemos hablar de ningún signo ni ningún síntoma todavía, porque recuerden que el daño en la enfermedad renal crónica no va a mostrar síntomas ni signos hasta daños más avanzados. Y yo puedo tener un paciente con una enfermedad renal crónica durante 3 o 4 años con una velocidad de filtrado glomerular menor de 60 ml sin que manifieste ningún síntoma. ¿Ya? Hola, buenas tardes. Dentro de estos marcadores de daño renal tenemos a la bioquímica sanguínea, los exámenes de orina y la imagen. ¿Qué vamos a encontrar en la bioquímica sanguínea? Vamos a encontrar alteraciones de los electrolitos, elevación de urea, de creatinina, ácido úrico, probablemente en etapas más avanzadas, hipercalemia, hipernatremia. El examen de orina vamos a encontrar cilindros granulomatosos, que son diferentes de los cilindros hialinos que normalmente encontramos en el examen de orina. Y la imagen va a ser bastante importante, porque pacientes con daño renal crónico, ¿qué vamos a encontrar? ¿Riñones grandes o chicos? Chicos, ¿verdad? A diferencia de la enfermedad renal aguda, donde vamos a encontrar riñones que van a estar grandes, que van a estar hinchados, que van a estar edematizados. Dentro de la clasificación o dentro de la evolución de la enfermedad renal crónica hay que tener en cuenta esta clasificación CADIGO 2012 que valora el filtrado glomerular. Ahora, ¿cómo calculamos este filtrado glomerular? El filtrado lo vamos a calcular con fórmulas. Las fórmulas como la FDR, el CKDEPI, e incluso podemos utilizar una recolección en orina de 24 horas para valorar este filtrado. ¿Qué estamos utilizando actualmente? Lo que más se está utilizando es el CKDEPI. Incluso la recolección de orina en 24 horas se está dejando un poco más de lado, y según el valor que nos esté dando nos va a dar el grado de falla renal. Entonces, por debajo de 60, o sea, hasta 60, yo puedo tener un paciente con grado 2, ligeramente disminuido. Pero por debajo de 60, yo ya voy a tener un paciente con una etapa renal crónica, etapa 3. Y aquí ya este paciente probablemente, si no tiene una causa reversible, ya estará condenado a ser un enfermo renal crónico para siempre. ¿Ya? De ahí en adelante va a ir bajando dependiendo del filtrado, y no se olviden de la albuminuria. ¿Ya? La albuminuria es importante para también clasificar si es normal, moderadamente elevada o gravemente elevada. En general esta clasificación por la fórmula, actualmente hay hartas app donde pueden encontrarla, y solamente es necesario ingresar la edad y la creatinina actual del paciente para poder obtener ese tipo de valores. Y la albuminuria, pueden pedir un examen de orina al azar de proteínas. En cuanto a la insuficiencia renal crónica, como dice en la diapositiva, vamos a tener un daño progresivo, y de nuevo encontramos esta palabra, progresivo e irreversible de las nefronas. O sea, el daño ya cuando la nefrona está dañada, ya yo no puedo volver a mejorar esa nefrona. ¿Ya? Aquí va a aparecer la uremia o el síndrome urémico, que realmente es donde vamos a poder establecer más signos y síntomas dentro de la semiología, para que ustedes tengan una idea de cómo se va a presentar un paciente con un síndrome urémico.
El síndrome urémico va a representarse con alteración de aumento de sustancias tóxicas. Las sustancias tóxicas que ya comentamos anteriormente, urea, creatinina, el ácido úrico, lo va a elevar, alteración hidroelectrolítica, falta de producción, pero falta de producción de sustancias que le van a servir al cuerpo, como por ejemplo, ¿alguien sabe? Eritropoyetina, muy bien. ¿Y qué otra sustancia? No, el calcitriol. El calcitriol también lo deja de producir, ¿ya? También una de las cosas que produce la uremia, que vamos a ver en la uremia, es el hiperparatiroidismo secundario. El hiperparatiroidismo secundario ocurre, es un poco, no es tan difícil de explicar, pero el hiperparatiroidismo secundario va a ocurrir porque los pacientes con enfermedad renal crónica elevan el fósforo y disminuyen el calcio. Al ocurrir esto, mi paratiroides va a aumentar PTH para que los niveles tanto de fósforo y calcio se mantengan normales. Pero no ocurre así. No ocurre que primero se sube el fósforo, luego baja el calcio y luego se eleva la PTH. La PTH se comienza a elevar y a haber una hiperplasia paratiroidea en las primeras etapas de la enfermedad renal crónica. Entonces, aumenta la PTH para mantener estable fósforo y calcio, pero con el progresivo daño renal, esta PTH ya se hace insuficiente y vamos a tener pacientes de enfermedad renal crónica con hipocalcemia y con hiperfosfemia, ¿ya? Que es muy característico, de hecho, en un paciente con daño renal crónico. Y diuresis osmótica, que de esto se le van a morir los pacientes en la sala, si no se dan cuenta. Los pacientes con daño renal crónico no tienen una misma diuresis que el paciente no renal. Eso lo voy a explicar más adelante. Pero esta diuresis osmótica es la responsable de la micturia en los pacientes. Y de hecho, va a ser la responsable de una de las causas de diálisis de urgencia en el paciente. Tienen que tener en cuenta que las funciones renales no se pierden todas al mismo tiempo, ¿ya? Estas van a depender si la función está dada por el filtrado o va a estar dada por el mantenimiento del túbulo contorneado, proximal o distal, ¿ya? Un ejemplo, si yo tengo una disminución de mi velocidad de filtrado de 120 a 60 ml por minuto, voy a tener un aumento de mi creatinina al doble, de 0.7 a 1.4. ¿Por qué ocurre esto? Porque la creatinina está directamente relacionada con el filtrado glomerular. Entonces, si se baja a la mitad mi filtrado, va a aumentar mi creatinina al doble. ¿Ya? Es como inversamente proporcional. ¿Ya? Pero, aunque tenga una caída del 50% de mi filtrado, mi sodio, mi potasio y mi fósforo probablemente se mantengan normales, porque estos están en relación con los túbulos contorneados distales y por eso no van a aparecer alteraciones de estos electrolitos hasta etapas más avanzadas de la enfermedad renal crónica. ¿Ya? Dígame. ¿Puedes explicar lo último? No entendí por qué se mantienen como constantes los electrolitos. Se mantienen constantes los electrolitos porque la pérdida de las funciones va a estar en relación a si el daño o la sustancia que se va a acumular va a ser dependiente directamente del filtrado glomerular. Como los electrolitos no son dependientes del filtrado directamente, yo puedo tener una alteración de mi filtrado y mantener mis electrolitos normales hasta una etapa posterior o una etapa más adelante cuando ya comienzan a dañarse los túbulos. Por eso ocurre esa como disparidad o que no se pierdan las funciones renales a la misma velocidad. Entonces yo voy a tener un aumento de mi creatinina y si le hago unos exámenes de electrolitos voy a tener un potasio de 4 o puedo tener un sodio de 135, por ejemplo. Es
como una consecuencia de la primera, prácticamente la insuficiencia renal crónica va a estar más dado por la uremia. ¿Ya? Entonces, yo tengo la enfermedad renal es cuando ya se establece la enfermedad como tal. Ya es el paciente que es diabético desde hace mucho tiempo, que ya se vino hallando su enfermedad renal, y la insuficiencia es la pérdida progresiva, ¿verdad? E irreversible de las nefronas. Es como la parte fisiopatológica del cuadro urémico en general. ¿Ya? Eso mismo. Entonces, el síndrome urémico y insuficiencia renal crónica serían posteriores a la enfermedad renal crónica o conllevan a una enfermedad renal crónica. Acuérdense que ustedes pueden ser, bueno, no ustedes ya, pero ustedes pueden tener a un paciente con una velocidad de filtrado glomerular menor de 60 y este paciente ya tiene enfermedad renal crónica, ya es un enfermo renal crónico, pero no tiene un síndrome urémico o no tiene uremia, porque la uremia se ve en etapas más avanzadas, cuando el filtrado glomerular por lo general baja debajo de 15 ml. Entonces ustedes pueden tener las dos cosas en etapas finales, pero pueden tener una al inicio y la insuficiencia renal crónica al final, que se caracteriza más por la uremia. ¿Ya? Por eso yo les decía que esta clase es un poco fome en el sentido, fome desde el punto de sentido semiológico, porque si yo tengo un enfermo renal etapa 4, probablemente desde el punto de vista de la anamnesis no voy a encontrarle mucho, o no va a tener muchas manifestaciones, hasta que este paciente entra en uremia, que son en etapas finales. ¿Ya? Aquí hay un cuadro que creo que no se ve muy bien, pero que me habla de los trastornos del medio interno según la velocidad del filtrado. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo mis primeras caídas de velocidad del filtrado, lo que explicábamos anteriormente, va a haber aumento del boom y de la CREA, porque estos están directamente relacionados con el filtrado glomerular. Y va a haber aumento de la PTH, de la hormona paratiroidea, justamente para evitar que se aumente el fósforo y disminuya el calcio. Pero cuando yo ya tengo una caída más importante, con 40-20, aquí ya comienzo a tener trastornos hidroelectrolíticos, con aumento del fósforo, disminución del calcio, disminución del calcitriol, que esto me va a provocar una osteopenia o un daño óseo. Voy a tener anemia por disminución de la eritropoyetina, ya puedo comenzar a tener acidosis metabólica y aumento del ácido úrico. Y ya cuando tengo un filtrado más bajo, sobre menos de 15, ya voy a tener síntomas más visibles, porque voy a tener pacientes edematizados, pacientes que tienen una diuresis osmótica, pacientes que tienen alteraciones electrocardiográficas debido al potasio y pacientes con acidosis metabólica, con alteraciones respiratorias, para tratar de compensar todos los iones de hidrógeno que no puede eliminar el paciente por la función renal alterada. Entonces, si ustedes tienen aquí 3 pacientes, este paciente probablemente no tenga ningún síntoma visible, ningún signo que ustedes puedan detectar. Este paciente es aquel paciente que ustedes lo controlan por diabetes, está en los exámenes y en los exámenes le encontraron que tiene anemia y va a tener una anemia normocítica normocrómica, que el ácido úrico lo va a tener en 9, que va a tener un fósforo elevado y que va a tener un hipocalcemia. Pero que es un paciente que va a estar relativamente bien, le va a decir que le duele las piernas, que lo han visto más pálido los familiares, que en la noche le duele, no puede dormir porque se levanta muchas veces a orinar. Entonces, este paciente tiene síntomas leves, pero este paciente ya hay que tenerle ojo, porque este paciente con caída tanto de la velocidad de filtrado es un paciente que necesita terapia de reemplazo renal o diálisis. ¿Ya? ¿Ya? Profesor, no me ha reconocido que arregla los computadores en el hospital.
Sí, deja el su horita ahí pegado para que no lo van a dañar. Dígame. La nefropatía urémica se veía en un paciente peor que el tercero. En un paciente como el tercero podrías ver un paciente con encefalopatía urémica. Todo paciente que entre en enfermedad renal crónica, la clase era para 45 minutos, me he demorado mucho. Pero bueno, todo paciente que tiene enfermedad renal crónica tenemos que buscarle la causa, ¿ya? No se debería morir o no se debería estar ningún paciente con una enfermedad renal crónica si no hemos encontrado la causa de esa enfermedad renal crónica. Las causas, como ven en esta lista, son variables, son varias, son muchas, pero en Chile la principal causa es la diabetes, las glomerulopatías primarias y las nefropatías tubulointersticiales crónicas. En cuanto a la diabetes, representa más o menos, en el libro que ustedes ven dice el 30%, pero ha aumentado esa cifra, más o menos entre el 40-45% de los pacientes que están en diálisis, casi la mitad de pacientes en diálisis en Chile son pacientes que empezaron con una diabetes mal controlada. Ahora, como parte también de la semiología, no todos los pacientes, en especial los niños, no van a tener enfermedad renal crónica por diabetes, muchos. Los que van a tener más, la causa de ellos va a ser por uropatía obstructiva o por poliquistosis renal. ¿Ya? Aparte, hay presencia de factores de progresión y de situaciones reversibles que podemos ver en estos pacientes. Y ahí tenemos que controlar los factores y descartar factores de descompensación. Los que han estado en el hospital, lo que han pasado, no sé si han visto en algún momento que en las fichas de los pacientes con enfermedad renal crónica colocan aquí sobre enfermedad renal crónica. Eso se está refiriendo a esto, a factores reversibles de la descompensación. Significa que yo tengo un paciente con una enfermedad renal crónica que está estable, que mantiene su filtrado en 50, 45 en los últimos 3 o 4 o 5 años y no ha habido ningún cambio en ese filtrado. Puede ser más o menos, pero se mantiene ahí, sin ninguna repercusión a nivel de sus signos y síntomas. Pero pueden existir cosas como estas que me pueden empeorar esta enfermedad renal crónica que se supone que está estable. Por ejemplo, reactivación de la enfermedad. ¿Qué se les ocurre con reactivación de la enfermedad? Descompensación de la diabetes es un buen ejemplo. Otro, si yo tengo un paciente con enfermedad renal crónica que logro encontrarle la causa y que lo logro estabilizar, pero que luego esa enfermedad que me está provocando la enfermedad renal crónica se reactiva, me va a volver a producir o me va a empeorar esa enfermedad renal crónica. ¿Qué enfermedades ustedes conocen que me puede dar una enfermedad renal crónica que yo la puedo mantener como estable y luego se puede reactivar? No va por ahí, pero bien. Lupus, muy bien. El lupus es una enfermedad crónica que puede estar estable, pero que se puede descompensar. ¿Qué otra enfermedad que es muy común? Bueno, no es tan común, pero se ve bastante en el hospital. Que la estudian en hematología. No. El mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una enfermedad que cursa con enfermedad renal crónica. La única diferencia es que va a cursar con hipercalcemia. Acuérdense de eso, porque la enfermedad renal crónica por mieloma cursa con anemia, con enfermedad renal crónica, hipercalcemia y bueno, y es dañoso. En cambio, la enfermedad renal crónica que estamos viendo como normal es anemia más hipocalcemia. ¿Ya? Porque el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad es otro. Entonces, si yo tengo un paciente con mieloma que le di quimioterapia y ese paciente mejoró, va a mejorar la enfermedad renal crónica. Pero acuérdense que los pacientes con mieloma, con quimio, pueden tener reactivación de la enfermedad.
y yo lo que tengo que hacer es pasarme a otra etapa o a otra clase de tratamiento. Pero esas son cosas que las van a aprender mucho más adelante. De hipovolemia, pacientes que se deshidratan por vómitos y diarreas. Siempre que un paciente llegue con diarrea y vómitos abundantes, pregunten si están orinando. Nunca se olviden de preguntar eso. Parece algo tonto, algo simple, sencillo, que nunca se les va a pasar. Pero pregunten si está orinando. Hay pacientes que se han muerto de vómitos y diarreas por insuficiencia renal aguda. Porque llegó, le pasaron 500 ml de suero, le mandaron suero para la casa, don Peridona, y nadie se le ocurrió preguntarle a la abuelita de 80 años si estaba orinando. O si ese pañal que le pusieron a ese paciente postrado, ¿desde cuándo lo tiene seco? ¿Ya? Así que ojo con la hipovolemia. Los sangrados, las fracturas, también pueden producir meses. Insuficiencia cardíaca descompensada, por ahí me dijeron algo de la hipertensión. La neuropatía obstructiva. Esto le pasó a un buen amigo mío, o sea, me pasó a mí. Yo tuve una enfermedad renal crónica por un cálculo renal impactado en el uréter proximal. ¿Ya? Comenzó a empeorar mi función renal, pero yo estaba orinando. Porque el otro lado, mi otro riñón, estaba vicariante y estaba orinando bien. Así que un paciente diabético que tiene 65 años, varón, que tiene enfermedad renal crónica y que hace un cáncer de próstata, le puede provocar una neuropatía obstructiva, ¿ya? Y eso empeorar la enfermedad renal. ¿Y eso es reversible? Claro que es reversible, porque yo puedo operar a ese paciente, puedo ponerle una nefrostomía, bueno, no yo, pero el urólogo, y eso va a mejorar su función renal. Mujeres con cáncer de cervix, que también me pueden provocar una neuropatía obstructiva, que deja de orinar por el cáncer de cervix, que eso se llama pelvis congelada. También yo puedo provocar una reversibilidad de esa falla renal crónica. No necesariamente con curación total del cáncer, porque si es un cáncer en etapa avanzada ya no lo voy a poder operar, pero sí puedo poner una nefrostomía que me va a mejorar el filtrado. Y esa paciente puede vivir muchos años más orinando por la espalda, pero viva, finalmente. Los medicamentos. ¿Qué medicamentos se les ocurre que me pueden provocar o empeorar la falla renal crónica? ¿La? La vancomicina. ¿Qué otro? Los AINES en general. ¿Qué otro antibiótico? Los aminoglucósidos. Esas tres cosas, ojo y siempre en mente. Y si tienen alguna duda, ahorita están en la época del video. Estoy hablando como los Simpsons. Pero yo recuerdo cuando estaba en estos asientos, bueno, no en estos asientos, en mi país, yo estaba con un cuaderno, con una notita ahí rapidito, porque el doctor que hablaba muy rápido, no se le entendía nada, y ahora ustedes están con computadores. Eso es muy bueno, ¿ya? Así que cuando tengan una duda de algún medicamento, hay que ajustarlo, no la dosis, no siempre hay que suspender un medicamento, hay medicamentos que se pueden ajustar a la función renal. Entren a las APP certificadas obviamente, entren a las páginas, busquen, pero traten de no hacerle más daño al paciente del que ya le están haciendo. Infecciones como la ITU, la pielonefritis, los abscesos renales, son los que más empeoran el daño renal. Las prostatitis y el hipotiroidismo, también porque el hipotiroidismo está en relación directa con la disminución del filtrado. Entonces un hipotiroidismo descompensado que puede empeorar la función renal. ¿Y cuáles son los factores de progresión? Tienen que tener en cuenta que los factores de progresión no son causa del daño renal crónico. Los factores de progresión son cosas que nosotros podemos mejorar en el paciente para evitar que esa enfermedad renal crónica que está en etapa 3A o 3B termine en etapa 5 o que termine en diálisis. ¿Cuáles son estos factores? ¿O cuáles son estos factores que nosotros podemos mejorar en el paciente? La hipertensión, la proteinuria, la hiperglicemia en los diabéticos, las injurias renales agudas sobreagregadas como las infecciones, pacientes con dietas hiperproteicas, sobre todo estos chicos que van a los gimnasios. Mentira, eso es un mito. Pero sí pacientes con daño renal crónico que
tienen que ajustarle las dietas, ¿ya? No es ustedes, su filtrado debe ser como de 90, menos lo que no consuman alcohol. Tabaco siempre hay que eliminarlo, y los factores metabólicos propios del paciente, como la acidosis metabólica, la hiperfosfemia y la hiperuricemia. ¿Ya? Todos estos factores retrasan en años la progresión de la enfermedad renal crónica. Bueno, me faltan 5 minutos. Eso decía un amigo cuando estábamos en clase. Realmente lo que vamos a hablar ahora, que es el síndrome urémico, son las manifestaciones clínicas o lo que ustedes van a ver en el paciente renal crónico en la etapa ya avanzada o en una etapa terminal. Recuerden que la enfermedad renal crónica, no sé si se dieron cuenta de todo lo que estoy hablando, puede alterar desde el sistema nervioso central, una cefalopatía urémica, la parte hematológica con anemia, la parte ósea con osteoporosis, puede alterar la parte endocrinológica con alteraciones de testosterona, estrógeno y progesterona. O sea, la enfermedad renal crónica va a alterar todos los órganos del cuerpo, músculo esquelético también, ¿ya? Y eso es porque lo dije al inicio de la clase. ¿Cuál es la función del riñón? La hemostasia, ¿ya? Entonces, como se altera toda la hemostasia con estos factores externos que hemos hablado, comienza a alterar en general todo el cuerpo. Ahí encontré una imagen donde podemos ver todo lo que puede alterar en la enfermedad renal crónica, desde la cabeza hasta los pies, ¿ya? Y los pies se alteran más que todo por los edemas, la parte hematológica, equimosis. Como para ir ya terminando, las manifestaciones que se van a dar en el paciente renal terminal o en el paciente renal crónico ya en una etapa 5 o un paciente urémico, van a manifestarse todas como al mismo tiempo. No es que va a empezar por la parte gastrointestinal y luego me hace anemia y luego me hace la parte neurológica, no. Todas pueden aparecer indistintamente al mismo tiempo y acá las vamos a, como de forma pedagógica, solamente las dividimos por órganos y sistemas. Las gastrointestinales son las más frecuentes, de hecho son regla en el paciente renal crónico. El paciente renal crónico presenta vómitos, anorexia, náuseas, ulceraciones gástricas, el aliento urémico, va a presentar estomatitis, puede presentar diarreas conocidas como la colitis urémica, y la gran mayoría de estos pacientes terminan con muchos estudios gastrointestinales primero, endoscopía, colonoscopía, cápsula endoscópica y un montón de cuestiones antes de pedirle una urea o una realidad. Así que si ustedes están estudiando un paciente que es crónico, que ya tiene enfermedad renal crónica y está con vómitos que no tienen como mucho sentido, que no tiene transgresión alimentaria, que no es por un cuadro viral, que ustedes ya por la historia clínica, esto es pura historia clínica, esto es sin examen, ustedes ya dijeron, este paciente puede que me esté haciendo un síndrome urémico, pídale una creatinina y una urea, no les cuesta nada, aparte que es barata, cuesta como 3 lucas la creatinina. ¿Ya? Y aparte que los vómitos, las náuseas y las diarreas lo van a deshidratar más y lo van a provocar mayor enfermedad renal. Eso nos pasó con una paciente, de hecho, en el hospital. Una paciente que ingresó por una cuestión totalmente distinta, una taquicardia ventricular, que ya tenía una enfermedad renal crónica, pero venía con insuficiencia cardíaca. Nos faltó hablar de los fármacos que pueden empeorar la función renal, los diuréticos. Entonces esta paciente llega enematizada, iniciamos diuréticos para depletarla y 5 o 4 días después de iniciar los diuréticos comenzó con vómitos, náusea, inapetencia, anorexia, no quería comer, bla bla bla.
Entonces yo llegué y dije, ¿y por qué esta paciente no está comiendo? Bueno, no llegué porque quise llegar, me tocaba ver. ¿Por qué esta paciente ha vomitado si no tiene causa para que vomite? Entonces dije, está con furo. ¿Y cuándo fue su última CREA? Al ingreso, hace 5 días. ¿Cuánto tenía de CREA? 1.40. ¿Ese era su basal? Sí. Le hicimos los exámenes. ¿Cuánto creen que tenía de CREA? El que me dice un número le doy un punto. ¿Cuánto? ¿2? 2.8 casi. 3.5 tenía. Entonces teníamos un AQI sobre una enfermedad renal crónica que nosotros mismos le habíamos provocado. Para decretarla, insufrir por insuficiencia cardíaca. Tiene una fracción de eyección de 17, así que había que poner el apuro. Pero cuando tú ves un paciente en conjunto, tienes que arriesgarte. Y teníamos que arriesgar el riñón, lo hicimos, pero también tienen que acordarse de quitar el medicamento, porque no pueden dejarla eternamente con furo. ¿Ya? ¿Qué hicimos? Quitar la furo y en una semana más. De hecho, el lunes me hice exámenes y tiene 0.60 de CREA. Creo que nunca había tenido una CREA tan buena. Manifestaciones neurológicas, lasitud, dificultad para la concentración, insomnio, somnolencia, convulsiones, confusión y coma. ¿Ya? Ahí lo que nos pregunta el colega, cefalopatía urémica. Un paciente puede estar encefalopático por el exceso de tóxico a nivel renal. De hecho, esta es una de las causas de diálisis de urgencia. Si no mejora con las medidas que hacemos, este paciente se me va de diálisis. Neuromusculares, hiperexcitabilidad muscular, fasciculaciones, neoclonía de erixis. También puede tener un síndrome de pie inquieto, especialmente en los pacientes que ya están en diálisis, que son los pacientes que están moviendo el pie, pero esto es debido al acúmulo de sustancias. ¿Ya? Cardiovasculares, la hipertensión en sí no es una manifestación de la enfermedad renal crónica. ¿Por qué no es una manifestación? Porque ustedes pueden tener pacientes con enfermedad renal crónica sin hipertensión. Por ejemplo, los pacientes con obstrucción postrenal. ¿Ya? Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica obstructiva o por poliquistosis renal no cursan con hipertensión. Pero ¿por qué un paciente con enfermedad renal crónica va a tener hipertensión? Por el aumento del volumen extracelular y por el aumento de la función de la renina plasmática. ¿Ya? Y esto va a producir aumento de sustancias como la endotelina y el calcio y disminución de sustancias vasoactivas como el óxido nítrico y la prostaglandina. Esta parte cardíaca es importante sobre todo en ustedes chicos que están aprendiendo semio, porque los pacientes con enfermedad renal crónica pueden provocar pericarditis seca o pericarditis fibrinosa, que esto me puede derivar en un tapamiento cardíaco. ¿Ya? Y eso también es una urgencia dialítica. Así que a la ocultación no solamente escriban que tiene ruido cardíaco de dos tonos, también vean si tiene, edúquense, confórmense en brotes pericárdicos, fenómenos arteriales y venosos de Kumaul, ver cómo está realizando este paciente, ver cómo están las yugulares, si tiene yugulares irritadas, si está hipotenso, y si tiene los ruidos cardíacos disminuidos, este paciente está con un comportamiento cardíaco hasta que se demuestre los contactos. Atenomatosis y plétora también puede estar en relación, sobre todo la plétora, a la insuficiencia cardíaca. Hematológica, ya hablamos de la anemia. La anemia, vamos a encontrar una anemia normocítica normocrónica. Esta anemia es de enfermedades crónicas y va a estar dada por la disminución de una proteína que es la eritropoyetina, que estimula la eritropoiesis. ¿Ya? También va a provocar el déficit de folatos, va a cortar la vida media del glóbulo rojo, que es también, nos va a provocar equimosis, sangrados de mucosas y por una alteración de los leucocitos también va a estar más afectado desde el punto de vista infeccioso este paciente.
Ya, un paciente que va a tender a infectarse más fácil que un paciente que no tiene enfermedad renal crónica. Y esto va a estar mediado por la inmunidad tumoral y celular del paciente. En cuanto a la parte de las afecciones urinarias, esto es importante porque el paciente va a tener una diuresis osmótica. ¿Ya? ¿Qué es la diuresis osmótica? La diuresis osmótica es que el paciente va a tener una diuresis con una constante parecida al plasma, a la osmolaridad normal. ¿Ya? Exacto, de 280 a 320. ¿Qué significa esto? Esto en general lo que va a provocar es que este va a ser un paciente que va a ser difícil de filtrar la sangre y puede ser un paciente que muy fácilmente se les llene de agua, pero también va a ser un paciente muy fácil de depletar de agua. Entonces, estos pacientes no concentran ni diluyen por esta diuresis osmótica. Recuerden que los pacientes para poder tener una diuresis efectiva tienen que tener una diuresis hipoosmótica, ¿ya? Y es importante este tema de la nicturia, sobre todo en los pacientes que estamos conociendo, no sé, que ya voy a terminar, sobre todo en los pacientes que estamos conociendo, preguntar sobre la nicturia. El paciente que está orinando mucho en la noche nos puede dar una idea de que este paciente ya viene con una enfermedad renal crónica en etapas avanzadas, ¿ya? Y por otro lado, en el examen de orina vamos a encontrar cilindros gruesos y anchos. La anuria o la oligoanuria va a presentarse ya en etapas más adelante y son de pésimo pronóstico, así como la pericarditis constrictiva. Las manifestaciones cutáneas, bueno, están en relación algunas a la anemia, la palidez, la equimosis, el prurito, la escarchurémica. La escarchurémica se ve poco ya. Probablemente en su práctica clínica no van a encontrar pacientes con escarchurémica porque esto se da en pacientes que no se dializaban de forma oportuna. Como ahora tenemos acceso mucho a diálisis, probablemente no la vean. Les traje ahí unas imágenes como para que las conozcan. Y el prurito. El prurito es lo que más le molesta a los pacientes, causa de harto grataje, de harto rascado y de infecciones secundarias rascadas. ¿Ya? Manifestaciones oculares como ojo rojo, que se dan por las presentaciones del calcio, y en el fondo de ojo van a encontrar retinopatía arteriosclerótica y retinopatía hipertensiva. ¿Ya? Como ven, el daño renal crónico, que parece simple, puede alterar todo, en general, todo el sistema del cuerpo humano. Las manifestaciones óseas, vamos a tener una osteopatía urémica por el aumento del PTH, que ya lo hablamos anteriormente. Va a haber una disminución del calcitriol, pero aparte también va a haber una disminución de la absorción del calcitriol por parte del intestino. Por lo tanto, vamos a cursar con más hipocalcemia y el calcio, el cuerpo lo va a comenzar a sacar de los huesos. Entonces vamos a mantener como temporalmente un calcio normal, pero sacrificando la parte ósea. Puede haber reabsorción superóptica de falanges y clavículas, fracturas pueden existir, la más común es la fractura de cadera, y debilidad y dolores musculares. Alteraciones respiratorias, de esto se le van a morir los pacientes, acuérdense de mí. Respiración de Kumaul, respiraciones rápidas y amplias, hay que verlas, hay que ver al paciente, ya, escucharlo y verlo, inspección, palpación, ocultación, percusión. Eso es lo importante de la semiología, ver, no solamente hacer una historia clínica, ver, palpar, tocar, ya, ver cómo está respirando. No pedir una gasometría. Para pedir la gasometría, primero tienen que ver cómo el paciente respira, cómo es su patrón respiratorio. Si yo tengo un paciente con enfermedad renal crónica, que lo veo con una respiración con taquipnea y con respiraciones amplias, que
Ese es un paciente que está tratando de compensar su acidosis metabólica, pero eso es un paciente que le va a terminar en edema pulmonar agudo. Y que si ustedes no corren por este paciente, se va a parar. ¿Ya? Este paciente, si no mejora o si no mejora después de las acciones que ustedes hagan, esta también es una indicación de diálisis de urgencia. Recuerden que en la enfermedad renal crónica pueden haber manifestaciones de enfermedad renal aguda. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un paciente que tiene un filtrado de 15 en enero, lo mando con el vascular para que le coloquen para que le hagan la fístula va a durar en 3 meses, entonces el paciente se va a comenzar a dializar como en junio, julio, agosto, y si se mantiene bien incluso se podría dializar como en diciembre, ¿ya? Pero ese mismo paciente que no se porta bien, que se toma 3 litros de agua, que tiene depresión osmótica, que comenzó con meniguanuria, que ya no está orinando, que ya los fármacos como la furosemida no le están haciendo nada, puede hacer datos de acidosis metabólica o de insuficiencia renal aguda, como acidosis metabólica, alteración de electrolitos, edema pulmonar, pericarditis, uremia, y eso me va a adelantar la diálisis. Yo lo tenía programado para realizarlo en agosto y lo voy a terminar realizando en marzo. Y eso ocurre con más frecuencia de la que ustedes creen. Tenemos pacientes con la fístula hecha, pero que todavía no se puede utilizar y terminan dializándose antes con catéteres yugulares, con catéteres subclavios, porque no queda otra cosa más que la diálisis. Alteraciones endócrinas, ya hablamos del déficit de eritropoyetina, van a cursar con resistencia a la insulina, como les mencionaba, también alteraciones sexuales que pueden provocar por disminución de la testosterona, estrógenos y progesterona, amenorrea, en los varones de disfunción eréctil, así que el enfermo renal crónico también afecta. Y finalmente, quedaron 3 minutos todavía. Como les decía, como todos estos síntomas que hemos nombrado de forma un poco rápida, van a estar al mismo tiempo, va a ser un poco difícil como ver cuál es el paciente que está cursando con uremia. Y este es como un paciente tipo. Un enfermo urémico es un sujeto pálido, amarillento por la anemia, con fase bultuosa por los edemas, con algo de compromiso de conciencia, no que esté comprometido de conciencia, pero va a tener algo de compromiso de conciencia, con aliento urémico, con equimosis, hipertenso, completo la circulatoria y edema en miembros inferiores. En general, el paciente, yo creo que el 90% de veces les va a consultar por eso. Doctor, se me hinchan las piernas. ¿Desde cuándo? Hace un mes. ¿Y usted qué es? No, me han dicho en el CESFAM que soy hipertenso. ¿Y qué toma? Creo que se llama losartán, como le dicen a los otros medicamentos, no sé, cualquier cosa, pero no me la tomo. ¿Ya? ¿Y se ha hecho una glicemia? No, le hacen una glicemia y este paciente era diabético. Le hacen una CREA, tiene una CREA de 1,80 y tiene 54 años. ¿Ya? Eso, chicos, eso les quería comentar. Si tienen alguna duda, pregúntense a los tutores en clase. Y por último, antes que me olvide, ustedes que están estudiando semiología y se lo he dicho a mis estudiantes, a Benjamín, Joaquín, al señor Soto, al señor que no me acuerdo el nombre, a la señorita que tampoco me acuerdo el nombre. Pero recuerden que sus ojos no ven lo que su cerebro no conoce. ¿Ok?
Sus ojos no ven lo que su cerebro no conoce. Entonces, en la práctica, si yo les digo a ustedes, este paciente tiene plétora y ustedes nunca han visto una plétora, no me van a poder decir que tiene una plétora. Entonces, la idea es que lo que ustedes lean y vean, lo lleven a la práctica. ¿Ya? Ese es el único consejo que les doy. ¿Entendés, chicos?